¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Canarias continúa con cifras muy bajas de contagios diarios por COVID-19, justo en el día en el que se cumple un mes de confinamiento. Miramos las últimas 24 horas. Desde ayer a esta hora, 8:30, tan solo hay 17 nuevos positivos. Lo que sí que aumenta, y ojalá que siga, es la cifra de altas médicas, más de 100 en apenas un día. Antonio Hernández. Sí, en concreto son 122 altas, en lo que implica que desde que comenzó la pandemia, 622 pacientes ya han superado el virus en Canarias. Esto supone que el 31% de las personas contagiadas en las islas ya han superado la enfermedad. El archipiélago acumula 1.975 casos de COVID-19. Más de 100 altas hospitalarias, y esta mañana comenzaron a repartirse esas 480.000 mascarillas enviadas a Canarias por el Gobierno de España. Son mascarillas, recuerden, de un solo uso. Son 4 horas de uso como máximo, ¿vale? Muchas gracias. No se puede ni lavar ni nada. Cuando se le termina, se tira, ¿vale? Esa es la indicación. Se reparten desde hoy en puntos neurálgicos como estaciones de guaguas, en puertos, aeropuertos y cerca también de los mercados municipales. Nueva reunión aquí en Canarias del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria por el coronavirus. A pesar de las duras cifras que deja el COVID-19 a su paso, el archipiélago sigue teniendo una situación epidemiológica privilegiada. En cuanto a la posibilidad de que Canarias salga antes del confinamiento que el resto de España, aseguran que solo se haría previo acuerdo entre el Gobierno central y el canario. A la sanitaria va unida la crisis económica. En Canarias el número de ERTEs presentados ya supera los 26.000, afectan a más de 195.000 trabajadores, son el 20% del total de ocupados. Hay sectores muy castigados, pero también los hay donde crece la demanda en otras profesiones como la limpieza o la desinfección. Hoy el presidente de Canarias comparecía a petición propia, lo hizo ante una diputación permanente. Ha pedido Ángel Víctor Torres unidad de acción, una gran alianza pensando ya en ese día después de esta crisis sanitaria. Y por eso todos tenemos que echar, como digo, una mano. Es absolutamente necesario un gran pacto por la reconstrucción, un gran pacto en Canarias por la reconstrucción. El Gobierno de Canarias ha hecho lo máximo que podía hacer. Y creo que estamos respondiendo. Una petición que el presidente ha ofrecido en esta diputación permanente telemática. Es la primera vez en su historia que tiene este formato especial y que ha conectado a los portavoces de todos los grupos a través de videoconferencia. Enseguida les vamos a escuchar a todos. Para la mayoría, este confinamiento es el momento más duro que ha sufrido en toda su vida, pero si escarbamos un poquito en la historia ya tenemos experiencia. Guía en Gran Canaria estuvo 5 meses aislada, confinada por culpa de la fiebre amarilla a principios del siglo XIX. Un libro que se titula Días de Paso cuenta la historia de esta epidemia y de cómo se vivió el confinamiento esos meses. 6 años después de su publicación, su autor asegura que nunca se imaginó que algo así pudiese repetirse. Y en deportes, mientras desde las instituciones crecen los apoyos para que Canarias acoja el final de la temporada de baloncesto en la Liga ASB, nosotros hoy buscamos en Rusia un entrenador canario de balonmano. Ambros Martín se llama, designado 4 veces ya como mejor técnico europeo del año. Dirige actualmente al Rostov y es el seleccionador del equipo nacional de Rusia. Con las competiciones suspendidas en todo el país, el técnico de Lanzarote nos va a explicar las condiciones de confinamiento en su ciudad, bastante menos rigurosas, dice, que en la mayor parte de Europa. Pues vamos a empezar. Desde esta mañana se reparten en Canarias esas 480.000 mascarillas que fueron enviadas por el Gobierno de España. Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y también las policías locales han sido los cuerpos encargados de repartir las mascarillas. Elena Díez, eso, Antonio Hernández, en puntos estratégicos del archipiélago. Elena Díez, sí, te preguntaba, eso lo ha hecho las fuerzas de seguridad en distintos puntos estratégicos de Canarias.
Sí, en estaciones de guaguas, puertos, aeropuertos y también en otros puntos de interés, como por ejemplo los mercados municipales. Estas mascarillas que se están entregando a todos los usuarios de estos servicios públicos son mascarillas higiénicas y de un solo uso. Están especialmente destinadas a aquellos trabajadores que han vuelto a trabajar y se ven obligados a desplazarse después de que varios servicios hayan vuelto a estar en activo. En total se repartirán 480.000 mascarillas destinadas a frenar la propagación del coronavirus. Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil han sido los cuerpos encargados de entregar mascarillas en lugares estratégicos. Sobre todo enfocado al personal trabajador. Los puntos que se han escogido como prioritarios son las infraestructuras de transportes, es decir, aeropuertos, estaciones de autobuses, puertos. También se han distribuido unidades en centros públicos de abastecimiento con recomendaciones incluidas sobre el uso de las mascarillas higiénicas, las que se han repartido. Son 4 horas de uso como máximo, ¿vale? Muchas gracias. No se puede ni lavar ni nada. Cuando se le termina, se tira, ¿vale? También está previsto que se aumente la distribución de este material sanitario a otros lugares. Se hará también en las asociaciones de transportistas, taxistas, los centros de menores, en fin, sitios donde haya más riesgos de contagio. La valoración al recibir la mascarilla fue por lo general muy positiva, aunque hay quien piensa que debería haber llegado antes. Soy usuario de TICSA habitualmente y considero que se ha entregado demasiado tarde. Gracias a Dios que nos están repartiendo esto para poder viajar. En total, 480.000 mascarillas las que se han empezado a repartir hoy en Canarias procedentes del Gobierno de España. Un paso más para generalizar el uso de este importante material de protección sanitaria. Pues ojo con las mascarillas porque hay todavía mucha desinformación sobre su uso y también utilidad. Ayer les contábamos aquí cómo manipularlas, hoy vamos a descubrir cómo no todas las mascarillas nos proporcionan la misma seguridad. Las mascarillas más básicas son las higiénicas, las que estos días se reparten en el transporte público. Un dato importante, no son reutilizables. Dentro de este grupo se incluyen las mascarillas caseras, que deben estar hechas de un material filtrante como las gasas convencionales. Las que están confeccionadas con tela sí que pueden lavarse a más de 60 grados. En un escalón superior de protección están las mascarillas quirúrgicas. No proporcionan un nivel fiable de que la persona que la lleve no vaya a inhalar el virus, pero sí evita que nosotros infectemos a los demás. No se pueden reutilizar. La mascarilla dual es una mezcla entre quirúrgica y filtrante. Esta sí que garantiza un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas. Tampoco son reutilizables. Otro grupo es el de las mascarillas filtrantes, que impiden la circulación del virus de fuera hacia adentro. Según el modelo, filtran entre el 78 y el 98% del aire. Las que están marcadas con una R se pueden utilizar en más de una ocasión. Solo se puede lavar el ajuste con la cara. La quinta categoría, según el gobierno, son las mascarillas con grandes filtros que protegen de la inhalación de sustancias peligrosas. Están diseñadas especialmente para tóxicos como pinturas o aerosoles. Son reutilizables. 1.975 casos acumulados ahora mismo de coronavirus aquí en Canarias, dato actualizado hace muy pocos minutos por la Consejería de Sanidad. Son tan solo 17 contagios más en las últimas 24 horas, eso en todo el archipiélago. Por tanto, continúa esa tendencia a la baja en los nuevos positivos. Antonio Hernández, muy lejos eso, Antonio, de las cifras de finales del mes de marzo. Sí, ahora mismo la tasa de contagio está en el 0,9%, muy lejos del 27 de marzo, el día en el que se registró el mayor incremento de casos, con más de 130 nuevos positivos. En las últimas 24 horas, 122 pacientes han recibido el alta médica aquí en Canarias. Eso implica que casi 1 de cada 3 personas contagiadas de coronavirus en Canarias ya han superado la enfermedad. En cuanto a los fallecimientos, 104 desde el inicio, 4 en el último día. La tasa de mortalidad en el archipiélago está en el 5% frente al 10% nacional. Hoy la Consejería de Sanidad ha iniciado el cribado en residencias de mayores de Canarias. Lo ha hecho en el Hogar Santa Rita de Puerto de la Cruz y en el Centro Sociosanitario El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es detectar casos asintomáticos en estos centros. Hasta ahora lo que se hacía era un estudio cuando algún usuario o trabajador tenía síntomas y daba positivo. Hasta ahora, de los más de 7.000 usuarios de residencias en Canarias, 98 mayores se han contagiado y 8 han fallecido.
Y Canarias, que no va a ser escenario de experimentos o pruebas de desconfinamiento. Es uno de los puntos que ha querido hoy aclarar el Comité de Gestión de esta crisis sanitaria aquí en Canarias. El gobierno canario se sentaba hoy de nuevo con expertos, con científicos. Tras ese encuentro han insistido en que si se adelanta, la salida a la calle será siempre de acuerdo con el Estado. El ritmo del desconfinamiento dependería de la colaboración de la población con esas medidas preventivas que se adopten y la capacidad de respuesta sanitaria. El director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, repasó la evolución de la pandemia aquí en Canarias durante una entrevista en la primera edición del Telenoticias. La llegada de material sanitario a Canarias en las últimas fechas es la vía que ha permitido al gobierno paliar la escasez de este tipo de recursos en las farmacias. Son elementos básicos para evitar el contagio, pues lo puede haber a disposición de las farmacias hasta que ellos empiecen a recibir con normalidad los pedidos que ya tienen realizados. Porque el problema no es que no hayan hecho los pedidos con antelación, el problema es que el mercado está tan complicado que se retrasan más de lo que se esperaba inicialmente. El otro elemento importante ante la crisis sanitaria es la capacidad de diagnóstico. Saber qué grado de población está ya inmunizada frente a la misma puede ser muy importante para fases posteriores, pues, si después del verano vuelve a haber un rebrote. Conocimiento sobre la expansión del virus y material sanitario suficiente para reaccionar con rapidez en caso de necesidad. Son los dos factores que condicionan el fin del confinamiento en Canarias. Será cuando pues empecemos ya a reclamar con más énfasis y con una fecha concreta y con más precisión, cuando consideramos desde Canarias que estamos ya preparados para hacer este proceso. La evolución de los datos muestra una tendencia cada vez más favorable. En Canarias hemos tenido la suerte de poder tratar a todas las personas que estaban en situación crítica en las camas más adecuadas para ellos, que son las estrictamente de UBI, ¿no? Canarias ha sido la última entre las 17 comunidades autónomas en superar el centenar de fallecidos a causa del COVID-19. Una persona más que deja atrás lo peor del virus. Ayer ya la vimos abandonando muy feliz la UCI del hospital de Lanzarote cuando la llevaban a planta. Y hoy la hemos escuchado muy emocionada. Sus primeras palabras han sido para ellas y para ellos, los sanitarios que le han salvado la vida. He tenido momentos malos, muy malos, de emoción, pero quiero agradecer el trabajo que han realizado conmigo y con todos los enfermos, porque sé que si conmigo se han portado así, con los demás enfermos también. Y estoy muy emocionada, así que muchas gracias. Lágrimas de felicidad. Y hoy conocíamos otra historia, la de Roberto Rodríguez. Es un conductor de guagua, superó el COVID-19. El pasado día 23 de marzo comenzó a sentir los primeros síntomas. El 31 empeoró y fue ingresado en el Hospital Dr. Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. Pasó, dice, los peores días de toda su vida y ahora que ya está en casa con su familia, lanza este mensaje de esperanza para todos. Estuve 9 días, un auténtico calvario ahí, sin poder comer, nada, con fiebre altísima, y me diagnosticaron que tenía el COVID-19. Y sobre la marcha me hospitalizaron en el Hospital Negrín. Gracias a esos medicamentos y a la labor desempeñada por todos los sanitarios del Negrín, pues me he ido sintiendo mejor. Actualmente llevo aquí unos días, tengo que estar aislado todavía. Dar un mensaje positivo a toda la gente que se encuentra inmerso en una cosa como la que yo tuve, y solo desearles a todos y decirles de corazón que de esto se sale y estando todos unidos. Una herramienta más para luchar contra el virus. El Gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas laboratorios privados para acelerar los tests. Además, también van a poder controlar los precios de estas pruebas analíticas para que nadie se aproveche de esta situación. Un mes después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno ha decidido intervenir todos los laboratorios privados en los que se realicen la prueba del COVID-19. La medida publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado tiene dos objetivos fundamentales. El primero, evitar que los test de diagnóstico se malgasten realizándose en personas que no lo necesitan porque, por ejemplo, no presentan síntomas. Por otro lado, conocer el resultado de todas las pruebas que se realicen en España, un dato clave para controlar la transmisión de la enfermedad. Además, para realizarse las pruebas de detección del COVID-19 en estos centros será necesario contar con prescripción médica.
Estos laboratorios se pondrán a disposición de las comunidades autónomas. Serán las consejerías de salud quienes además fijen los precios de los test, controlando así que se produzcan abusos. Se habla también mucho de este asunto. ¿Podrían darse las condiciones para que Canarias comience ese desconfinamiento antes que el resto de España? Lo veíamos. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, cree que hay alguna posibilidad siempre y cuando lo avalen los científicos. Hoy entrevistamos a la ministra canaria después de superar el virus tras un duro mes de aislamiento. Canarias es la región con menos proporción de contagios. Hay islas que llevan semanas sin casos nuevos. ¿Podríamos adelantar la salida a la calle? ¿Se pueden dar las condiciones? Pudiera ser que sí, pero quiero ser prudente y cauta, porque tienen que ser, en este caso, los comités técnicos científicos los que tengan que hablar sobre ese particular. Con cautela vuelve Carolina Darias a la actividad política. Un mes ha permanecido aislada luchando contra el virus. Pero de nuevo estoy de vuelta. Fue a partir de esa positividad del primer test que se me hizo cuando ya empecé a sentir síntomas y estos se manifestaron entre leve y moderado. Su ministerio colabora estos días en el reparto de mascarillas a la población. 10 millones de mascarillas en todo el país, como una recomendación más. Ya lo he dicho, las mascarillas, igual que las otras medidas, han llegado para quedarse. Darias defiende el diálogo con las comunidades para superar esta crisis, acepta críticas constructivas y llama a la unidad. Yo lo que hablaría es de entendimiento, de coordinación y sobre todo de compartir responsabilidades, porque solo tenemos un objetivo y es vencer esta crisis y salir en una gran reconstrucción de lo que necesita este país. La ministra se abre a negociar el uso del superávit de las administraciones locales y recuerda que el Estado ya ha gastado 128.000 millones de euros en esta crisis. Todas las comunidades autónomas registran casos de personas contagiadas de COVID-19. Madrid concentra el mayor número, más de 48.000 positivos, 6.500 fallecidos. Le sigue Cataluña, supera los 35.000 confirmados. Castilla-La Mancha ha contabilizado ya más de 14.000 y Castilla y León 13.180. En el País Vasco el dato es 11.226 casos positivos y en Andalucía ya suman más de 10.000. El menor número de casos lo encontramos en Ceuta y en Melilla, 96 y 101 casos positivos respectivamente. Pues con estos datos esta tarde comparecían los ministros de Asuntos Exteriores y también del Interior. España ya está preparando, nos han dicho, esa reunión, dicen que es clave del Consejo Europeo que se va a celebrar el jueves de la próxima semana. Necesidad de la emisión de una deuda conjunta de la Unión Europea para afrontar la crisis post-coronavirus y búsqueda del consenso para un presupuesto europeo para los próximos 7 años que tenga en cuenta las realidades que deja la pandemia. Para ello se trabaja en la preparación del Consejo Europeo del próximo 23 de abril. Se hace con la advertencia del Fondo Monetario Internacional. Una crisis sin duda global, es lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional, de donde no se salva ningún país. Una crisis sin precedentes. Lo que sí nos dice también el Fondo Monetario Internacional es que en zonas integradas como la Unión Europea es preferible que la recuperación se haga de manera coordinada y sincronizada. También en España se piensa en la reestructuración económica y social. Preguntado si desde el Gobierno se informó al líder de la oposición, Pablo Casado, por la próxima reunión del jueves con el presidente Sánchez, el ministro del Interior contestaba así. Me consta la llamada al jefe de la oposición entre sus equipos para concluir la entrevista el próximo jueves. Lo que sigue sin aclarar el Gobierno es de qué forma se comenzará a realizar el desescalonamiento del confinamiento. Esta mañana vamos a quedarnos en Madrid. Se celebraba un Consejo de Ministros extraordinario en el que se han tomado otras y nuevas medidas económicas de apoyo, en concreto pensando en los autónomos. Miguel Vega, vamos al detalle. ¿De qué decisiones estamos hablando? Sí, esta mañana el Ejecutivo ha aprobado una moratoria del pago de impuestos para las pymes y también para los autónomos hasta el próximo 20 de mayo. Esto se traducirá en 3.558 millones de euros de liquidez y afectará a cerca del 98% de la mediana y pequeña empresa. También el Consejo de Ministros ha aprobado el aumento del presupuesto para el Plan Estatal de Ayudas al Alquiler con 1.200 millones de euros. Se podrán beneficiar más de 450.000 familias vulnerables
vulnerables y afectadas por esta crisis sanitaria. También esta mañana el Ejecutivo ha confirmado que el próximo jueves Pedro Sánchez se reunirá con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, primera reunión de una ronda que pretende realizar el Ejecutivo para promover un gran pacto social de reconstrucción económico y social. Además, fuentes del Gobierno han confirmado que el presidente del Gobierno podría volver la semana que viene al Congreso para explicar la necesidad de la tercera prórroga después del 26 de abril. Aprobado el aplazamiento del pago de impuestos para pymes y autónomos hasta el 20 de mayo, en lugar de tener que hacerlo el 20 de abril, previsto inicialmente. En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se ampliaría del 15 de abril al 15 de mayo. Y esta medida entendemos que podrá beneficiar a en torno a 3,4 millones de contribuyentes, lo que representa un 95% del total de empresas y autónomos. En lo que respecta al superávit que Canarias reclama poder utilizar, Montero ha sido tajante. Las comunidades autónomas han recibido sus ingresos, sus transferencias, su dinero a cuenta, con una previsión de crecimiento del PIB del 1,6%. Cuando hoy justamente el Fondo Monetario Internacional dice que España puede tener un decrecimiento del 8%. Le hemos dado unas transferencias, unas entregas a cuenta muy superiores. Y preguntado por si Canarias podría ser el laboratorio para ver las primeras medidas de desescalada del confinamiento, el ministro Illa lo ha dejado claro. Todo lo que usted me comentaba no pasa de ser especulaciones, no hay nada en firme. Y ha recordado que el estado de alarma está vigente hasta el 26 de abril. La evolución de la curva sigue siendo descendente. Hoy hemos vuelto a marcar mínimos en el número de nuevos contagios y ya se sitúa en el 1,8%, el dato más bajo desde que se pusiera en marcha el estado de alarma. Aún así, los técnicos del Ministerio advierten que habría que esperar la evolución de los próximos días después de la Semana Santa, pero la tendencia indica que hemos conseguido doblegar la curva. Ahora el objetivo es también reducir el número de fallecidos, aunque cada vez es menor, aún preocupa a los técnicos del Ministerio. En cuanto a la presión hospitalaria, cada vez también es menor, pero en algunas UCI siguen soportando un alto nivel. Todo apunta que bajará en los próximos días. La mejor noticia siguen siendo las altas. España es el mayor país que tiene un mayor porcentaje de pacientes curados. Más del 40% de los casos confirmados han superado el virus. Y además en 7 comunidades autónomas hay cada vez más altas que nuevos contagios, entre ellas Canarias. Gracias, Miguel. Nos quedamos ahí en Madrid porque la situación mejora en el epicentro español de esta pandemia, donde más casos se siguen registrando, pero en Madrid también desciende el número de fallecidos al día. Tal es así que se ha ordenado el cierre de una de las morgues provisionales. En concreto, cierra el Palacio de Hielo de Majadahonda. La presidenta madrileña ha pedido a la Asamblea de Madrid un debate con el formato del Estado de la región para analizar la situación. He solicitado a la Asamblea de Madrid comparecer en el Parlamento para dar cuentas de la situación de la Comunidad de Madrid, así como de las gestiones que ha realizado el Gobierno autonómico. Y voy a pedir ahora ya que sea un debate sin límite de tiempo. El Parlamento de Canarias está cerrado tal y como lo conocemos habitualmente, pero se sigue trabajando en un formato diferente. El órgano que garantiza que la actividad legislativa siga es la Diputación Permanente. Ahí están representados todos los grupos políticos. Hoy se han reunido así. El streaming comenzará en el momento... El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, da esas indicaciones a los portavoces para que se conecten a una Diputación Permanente telemática. La han podido seguir en directo con nosotros en Radio Televisión Canaria, por streaming y también en los canales de Internet del Parlamento y de esta casa de Radio Televisión Canaria. Sesión histórica por muchas razones. Obviamente porque las circunstancias que estamos viviendo y las que también condicionan el funcionamiento del Parlamento de Canarias hacen que hoy, por primera vez en la historia del Parlamento de Canarias, vayamos a celebrar una Diputación Permanente 100% telemática. El caso es que esa Diputación telemática ha escuchado hoy al presidente de Canarias, que compareció, lo hizo a petición propia, para hacer un balance de toda la situación y poner además sobre la mesa un instrumento. Daniel Álvarez estuvo allí para el día después del confinamiento. Dani.
Sí, una reunión de la Diputación Permanente en la que, como no, han participado los portavoces de todos los grupos con representación parlamentaria. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha aprovechado esta reunión para proponer un gran plan para la reactivación económica. Torres asegura que las islas han cumplido en materia sanitaria, pero que necesitan, en cualquier caso, todos los recursos posibles para salir de esta actual situación económica generada por la crisis del coronavirus. Un plan, ha dicho, que va a defender tanto ante el Gobierno de España como ante la Unión Europea. Que lo hagamos desde el consenso o las mayorías de las administraciones implicadas, que somos nosotros, Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, Gobierno de España y Unión Europea. Y por eso todos tenemos que echar, como digo, una mano. Es absolutamente necesario un gran pacto por la reconstrucción. Pronto llegará también un decreto social para esa renta mínima, esa prestación de emergencia para Canarias. Hemos aprobado medidas de carácter educativo, sí. Los comedores escolares funcionan también. Luchar contra la brecha digital. Hemos tomado decisiones de carácter turístico. No ha sido un éxito el contingente de devolver a todas las personas que estaban en Canarias para que llegaran a sus países. Esto afecta a Canarias más que a otras comunidades, lo he dicho con claridad y lo he demandado en las reuniones del presidente del Gobierno de España. Pero tengamos también claro y constancia de ello, que esto salpica al Reino Unido, salpica a Alemania, salpica a Estados Unidos, salpica al mundo globalizado. Y si vivimos del turismo, también afecta a quienes pueden venir de aquí y por tanto, la respuesta no puede ser local, ni insular, ni regional, tiene que ser una respuesta internacional. Después de escuchar al presidente de Canarias, tomaron su palabra los portavoces de los distintos grupos políticos, Daniel, con representación ahí en el Parlamento Autonómico. Sí, en cuanto a los grupos con representación parlamentaria que han participado en esta reunión de la Diputación Permanente, todos han mostrado su apoyo para seguir afrontando esta difícil situación. En cuanto a los grupos que ahora mismo conforman la oposición, han criticado, eso sí, lo que consideran la falta de aprovisionamiento para el personal sanitario. Para ello solicitan más esfuerzo. En cuanto al grupo de gobierno, han respaldado la gestión del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y aplauden la iniciativa de ese gran plan, esa gran alianza por la reconstrucción económica. Hoy una imagen de solidaridad y de unidad es esencial, una imagen libre de despechos y desprecios. Debemos estar todos en el mismo barco, remando hacia el mismo puerto. Propuestas que haya hecho el gobierno y que le haya hecho llegar a los sectores económicos y a los partidos, ninguna. En fin, esperamos que haya un cambio de actitud. Es que este gobierno sigue a ciegas. No sabe el número real de contagiados, no conoce con exactitud la penetración real del virus en nuestras residencias y centros de mayores. Incidir en esa firmeza frente al Gobierno de España para reclamar el uso del superávit, por supuesto de la propia comunidad autónoma, pero también de cabildos y ayuntamientos. Es ese ingreso canario de emergencia para atender a las 40.000 familias nuevas que se unen de momento a la situación de no tener ingresos algunos. Canarias necesita un plan de reactivación económica y social mancomunada con la comunidad autónoma para activar la economía. El Gobierno de Canarias debe hacer autocrítica y hoy no lo ha hecho. Debe proteger mejor de los contagios a los sanitarios, a los mayores y a las familias, evitando también la destrucción de empleo con apoyo a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Los datos de mejoría aquí en Canarias también se trasladan a La Palma. Allí las altas van superando, Javier Sánchez, a los nuevos casos positivos. Y a medida que profundizamos en ese paso de 2 semanas desde que se instauró las medidas más restrictivas dentro del estado de alarma, los datos son cada vez más reveladores. Se han producido 18 nuevos test PCR, de los que ninguno ha dado positivo. A eso hay que unir las 3 nuevas altas, lo que deja la isla de La Palma con 63 casos activos. Eso sí, también hay que reseñar que una tercera persona ha pasado a la unidad de cuidados intensivos y que son 5 las personas que se encuentran en planta del Hospital General. Además, hay que reseñar, por otro lado, que son 55 las personas que se encuentran confinadas en su casa, casos positivos que en su gran mayoría evolucionan favorablemente. Casi 200.000 canarios se encuentran ahora mismo en sus casas, están en el paro porque están afectados directamente por ERTEs a consecuencia de esta situación. 26.000 expedientes se han presentado solo aquí en Canarias. Si esto lo llevamos a un porcentaje de la población activa, un 20% de los ocupados ya no lo están.
estamos hablando de pymes y mucho autónomo. Pero en medio de la crisis siempre hay quien puede sobrevivir de las nuevas circunstancias. Profesiones que se han visto afectadas, pero para bien. Vean algunos ejemplos. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español. La economía española entraba así en hibernación. 2 semanas después se conocía el primer impacto en el mercado laboral. Estos datos son muy espectaculares, son datos sin precedentes. Estas cifras, como he dicho, son excepcionales, son tremendas. Casi 900.000 empleos destruidos en España, 51.000 de ellos en Canarias, sin contar los millones de afectados por los ERTEs en todo el país. Sin embargo, la demanda de algunas profesiones se ha disparado. La limpieza, la desinfección se ha convertido en una recomendación general de las autoridades. Ha sido el personal de limpieza, puesto que muchas empresas han reforzado sus protocolos exhaustivos de limpieza. Y los sectores de la distribución y la alimentación se mantienen como servicios esenciales. Los supermercados han incrementado la necesidad de contratación de reponedores. Los conductores, conductoras de vehículos y además de carretillas elevadoras, así como manipuladores de carga en los almacenes. Son sectores que logran generar empleo en este estado de alarma. Los datos de Fuerteventura continúan estables en la isla Majorera. Durne Rodríguez, no hay que sumar nuevos contagios. Así es, Fuerteventura mantiene en 38 la cifra de casos positivos por COVID-19. La buena noticia de las últimas horas, además de esos 0 diagnósticos, es que se ha dado una nueva alta médica, lo que reduce el número de casos activos hasta las 13 personas. De ellas, 10 continúan en aislamiento domiciliario y otras 3 están siendo atendidas en el Hospital General de Fuerteventura. Cifras que se consiguen sobre todo gracias a un confinamiento estricto que está siendo especialmente complicado para la tripulación del buque Astral de la ONG Open Arms. A ellos el estado de alarma los sorprendió en alta mar, por lo que tuvieron que atracar en el muelle de Puerto del Rosario. Aquí esperan, confinados y resignados, a poder reanudar la navegación. Salimos de Badalona el día 10 y después de 10 días de navegación ya estamos a Puerto de Rosario y confinados. No podíamos salir, no podemos tener contacto con personas fuera. Tratamos de ponernos también una rutina para que no se nos estire como un chicle el tiempo dentro del barco. Uno de los productos más demandados estos días es el hidroalcohol. Hoy les vamos a contar cómo una empresa canaria ha centrado su actividad para elaborar hasta 4.000 litros diarios. Además, va a donar una importante parte de su fabricación, nos lo cuenta Ana Albendín, al personal que trabaja en las farmacias. Esta empresa canaria, dedicada a la fabricación de productos cosméticos, ha querido centrar su actividad estos días en la elaboración del gel hidroalcohólico. El objetivo es que todos los canarios y canarias puedan acceder a este producto. En la elaboración de este gel hidroalcohólico participan también otras empresas. Además de todo nuestro equipo, intervienen otras empresas proveedoras sin las que esto no hubiera sido posible. Ejemplo, la fábrica que se ha encargado de destilar alcohol. Es una fábrica que antes destilaba bebidas espirituosas y que ahora ha reconvertido su empresa para dedicar todos sus esfuerzos a la fabricación del alcohol. Además de empresas proveedoras de envases, tapones, etiquetas, es decir, que abarca un número grande de empresas que colaboran ahora mismo para la fabricación de este producto. El objetivo es que accedan a este producto el mayor número de personas. Este producto es importante sobre todo cuando salimos de casa, vamos al supermercado, a la farmacia, que no tenemos posibilidad de lavarnos las manos con agua y jabón. Diariamente esta empresa fabrica 4.000 litros de gel hidroalcohólico. Canarios por el mundo. Carmelo, desde Noruega, nos va a explicar el rechazo de la población a la inminente reapertura de los centros escolares. Y viajamos también a Estados Unidos. Nuevo viaje, esta vez el país con más contagios por COVID, y esta vez la parada es en Kansas.
Con más de 328 millones de habitantes, Estados Unidos sigue siendo el país con más afectados por el COVID-19. El número supera los 582.500, de los cuales más de 1.370 están en el estado de Kansas. Me sorprende que aquí los americanos no están concienciados de lo que puede llegar a pasar con este virus. Están poniendo la economía ante lo que es la salud. El tema del coronavirus, tenemos estudiantes internacionales que no pueden ir a casa y, por ejemplo, servimos la comida así. Aunque la cafetería esté cerrada, todavía tenemos servicios que se pueden llevar comida. Como pueden observar, la cafetería está cerrada, pero tenemos a la disposición de los estudiantes comida y así nos lo sirven para llevar. En Noruega hay más de 6.600 afectados por el coronavirus. La cifra de fallecidos es superior a 130 personas y se han recuperado más de 30 casos. Todo ello en una población de más de 5 millones de habitantes. La cafetería y los restaurantes están abiertos, pero la gente suele ser muy cautelosa con el tema de la separación. El gobierno ha lanzado un mensaje que quiere el 20 de abril abrir la guardería y el 27 de abril los colegios. Hay algunos padres que no están contentos con eso, pero se hará. Se han cancelado conciertos, eventos así, por ejemplo el Día Nacional de Noruega, que es el 17 de mayo, se ha cancelado también. Y un saludo de aquí de Noruega. Chao. Bueno, vamos a seguir viajando, pero esta vez para conocer los datos a nivel global. Ahí los tienen, más de 1.900.000 personas se han contagiado en todo el mundo de COVID-19. Son los datos globales que sigue liderando Estados Unidos, que suma ya más de 584.000 casos y más de 24.000 fallecidos. Ahí tienen los datos de Estados Unidos. Sin embargo, si nos movemos un poco hasta China, en Asia, ha conseguido que se recuperen unas 78.000 personas y ya de vuelta girando hasta Europa. Alemania registra 131.000 casos y Francia casi 138.000 contagios y cerca de 15.000 fallecidos. España tiene más de 172.000 contagios, 18.000 fallecidos y 67.500 recuperados. En Italia, más de 21.000 personas han muerto. Reino Unido ha tenido que ampliar 3 semanas la orden de confinamiento tras situarse en más de 94.000 casos y 12.000 muertes, más de 12.000 muertes. Hace algo más de 90 años, en 1929, el mundo cayó en una enorme depresión económica global, el llamado crack del 29. A esos niveles pronostica que caerá la economía el Fondo Monetario Internacional debido a la crisis del coronavirus. Según su previsión, 2020 será un año de muy fuerte recesión económica que mejorará notablemente a lo largo de 2021. La Europa del euro, con una caída del 7,5%, es la zona más castigada. Antes de que eso ocurra, se espera que esté lista la vacuna contra el virus. Las investigaciones en su búsqueda han acelerado el ritmo. La más avanzada es la que tiene lugar en China, que entra ya en su segunda fase de experimentación con muestras controladas más amplias que permitan evaluar su seguridad. La pandemia sigue sumando víctimas, ahora a ritmo mayor en Estados Unidos que en Europa. Donald Trump afirma que él es el encargado de decidir cuándo regresa la actividad económica a todo el país, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, responde que si las condiciones no garantizan la seguridad para la población, su estado desobedecerá la orden presidencial. Entre toda esta crispación aparecen chispazos solidarios, como el de este veterano de la Armada Británica, de 99 años, Tom Moore, que ha recaudado más de 2 millones de euros para su sistema sanitario gracias a un reto solidario. Se comprometió a recorrer 100 veces su jardín a cambio de donaciones. En este mapa pueden ver cómo la pandemia se ha ido extendiendo a lo largo de todos los continentes, excepto la Antártida, desde enero hasta hoy. Los contagios han ido creciendo desde que conocimos los primeros casos en Wuhan, en China, hasta llegar a Europa y al resto del mundo, con esa cifra que está por encima de los 100.000 fallecidos y de los 420.000 personas recuperadas. Ese viaje lo seguimos más cerquita. Hasta La Gomera nos vamos. Cuenta con 2 únicos casos que están activos de COVID-19. Ambos afectan a la capital de la isla. Y con el sector hotelero paralizado como está y las empresas de restauración ahí a medio gas, hoy se habla de otra cosa, de los efectos colaterales, son muchos, que tiene esta crisis sanitaria. Patricia Clemente, uno de ellos, una importante disminución de residuos. Patricia.
Sí, en cifras hablamos de que en marzo de 2019 entraron al complejo medioambiental El Revolcadero 1.142.931 kilos de residuos. En este año, en el mismo mes de marzo, las cifras son muy distintas. Hablamos de 896.300 kilos. La suspensión de parte de la actividad económica e industrial de la isla han propiciado estos datos, pero también el que se haya limitado la entrada de varios tipos de residuos. El servicio insular de recogida selectiva continúa operativo, pero no la recogida de enseres. La aplicación de las restricciones sanitarias dice que está prohibido el acopio de estos enseres en la vía pública por el riesgo de propagación que esto supone. Por eso, desde el Cabildo y desde los ayuntamientos ruegan a los vecinos y vecinas de la isla que esperen a que se levante el estado de alarma para sacar a la calle todos aquellos enseres que deseen tirar. Lo hemos observado en el consumo, ha caído de una forma notoria y ese consumo ha hecho que, por ejemplo, en la isla de La Gomera, las tasas de residuos, el porcentaje de residuos ha disminuido de una forma considerable, el 21% respecto del mes de marzo del año anterior. Si tienen ustedes un comercio de cualquier tipo y han visto afectadas las ventas por esta crisis del COVID-19, hoy les vamos a traer una idea que quizás pueda ayudarles. Una empresa canaria de marketing que lanza un portal web para echarles una mano con los productos. Si aún no habías adaptado tu negocio a la era digital, en telepedidos.es cualquier comercio de las islas puede contar con una página web para vender sus productos a través de Internet. El empresario se pone en contacto con nosotros a través del formulario de contacto y le preparamos lo que es la plataforma y automáticamente ya puede estar empezando a vender y acercando sus productos al consumidor final. Un servicio muy necesario a coste cero. Es completamente gratuito, nadie va a pagar nada. El consumidor le hace un pedido, le llega un correo electrónico al empresario y el empresario cierra el negocio después con el usuario. Cómo tiene que pagarle el pedido, cómo se lo va a enviar, si lo va a recoger. Lo pueden corroborar en el restaurante El Pote en Las Palmas de Gran Canaria. En 40 años de historia ya han tenido que adaptarse a varios cambios. Y hay muchos platos de nuestra carta que pueden llegar con una calidad a los domicilios. De hecho, ya lo estamos haciendo, la respuesta está siendo muy buena, que aunque ahora mismo la restricción de movilidad se levantara, si el confinamiento se levantara, esto es una vía que ha llegado para quedarse. Actualmente, más aún con la pandemia del COVID-19, la mayoría de las transacciones se realizan vía online. Y la Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un empresario, tiene 68 años, y le han detenido por amenazar a su plantilla, a sus trabajadores, para que fuesen a su puesto de trabajo. Y mantener además abierto el establecimiento de venta al público en contra del estado de alarma. En la avenida marítima de Gran Canaria, los agentes sorprendieron infraganti a dos hombres mientras robaban una moto. Una moto de los arrestados cuenta con 38 antecedentes policiales. Observó a dos individuos empujando un ciclomotor por la avenida marítima. Al proceder a su identificación, ambos soltaron el vehículo y emprendieron la huida a pie, pero fueron interceptados a pocos metros del lugar, en el barrio capitalino de San Cristóbal. Vamos a repasar ahora los datos de Lanzarote. Se trata del segundo día consecutivo también de la isla sin ningún caso nuevo. Sara Duarte, continúan siendo 60, Sara, los positivos activos ahí en Lanzarote. Actualmente 60 personas continúan siendo positivas. Recordemos que el Hospital General registra 3 fallecimientos de pacientes con COVID-19 y otras patologías previas. Además, 13 personas han superado este virus en Lanzarote, isla que actualmente cuenta con 16 personas ingresadas, 9 en planta y 7 en cuidados intensivos. Las 44 personas restantes continúan siendo atendidas a través de seguimiento domiciliario, como también han sido atendidos un total de 1.250 pacientes. Los equipos sanitarios continúan realizando las consultas de forma telemática. Durante el pasado mes de marzo se registraron más de 12.000 llamadas. De esta forma, Sanidad ha reforzado la atención primaria para garantizar la asistencia sanitaria durante el estado de alarma. El Cabildo precisamente destacaba hoy la singularidad paisajística que tiene Lanzarote para recordar que la isla va a seguir con sus encantos
va a seguir siendo especial cuando todo esto termine. Y lo ha hecho con este vídeo que muestra los diferentes espacios emblemáticos de la isla de los volcanes. La intención es invitar a visitar estos espacios una vez termine esta situación. En un solo día ya acumula más de 25.000 reproducciones en las redes. Hemos lanzado este vídeo dirigido a las muchas personas que aman y añoran nuestra isla. En estos momentos, muchas personas desean mirar el futuro con esperanza y les recordamos que Lanzarote sigue siendo esa misma isla tan distinta y singular que siempre cautiva. Disculpen, porque esas imágenes, como han podido comprobar, no corresponden a ese vídeo promocional de la isla de Lanzarote. El sector turístico da por perdido al menos el 80% del negocio del año en toda España, son datos del país, después de que la facturación de la Semana Santa, que suele representar en torno al 15% del total, cayese hasta cero. En Canarias se podría terminar 2020 con 3 millones de turistas. Alba Grillo, una cifra muy lejana, muy lejos de lo que estaba previsto. Así es, para 2020 habría previsto que 16 millones de turistas visitaran el archipiélago y sin embargo se prevé que tan solo lo hagan 3 millones de visitantes. Desde marzo hasta diciembre lo harían poco más de 1 millón de personas. Una imagen que ya se está dejando reflejada en las zonas turísticas de la isla desde que comenzara el estado de alarma y que sobre todo se ha notado en esta Semana Santa, una imagen atípica de playas sin personas, hoteles cerrados y establecimientos y restaurantes con el cierre echado. Desde la Consejería de Turismo estiman que un 87% del turismo en Canarias depende de los visitantes extranjeros y que debido a cómo está avanzando esta pandemia en todo el mundo se prevé que los recintos, los establecimientos turísticos tarden en abrir al completo un año. Hoy hemos querido indagar un poquito más cómo cambian las condiciones de este estado de alarma, la situación, por ejemplo, de padres y madres divorciados que tienen hijos en régimen de visitas. Ante la situación excepcional que plantea la declaración del estado de alarma, la recomendación de los expertos es intentar que prevalezca, en todo caso, el acuerdo a favor del interés de los menores. En caso de desacuerdo, prima el acuerdo entre los progenitores, es decir, siempre en interés del menor, o sea, que es el cumplimiento de lo establecido en las resoluciones judiciales. La Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones para solicitar la suspensión de los regímenes de visita de solo unas horas al día, al no considerar proporcionado ni razonable el tiempo de exposición del menor en la vía pública con la duración de la visita. La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, ha dado cuenta de la situación que ha generado este estado de alarma, en este caso entre mujeres que están en riesgo de violencia de género. Fumero ha señalado cuál es el procedimiento establecido para atender a estas mujeres que puedan padecer esta situación. Pueden acudir a la farmacia más cercana, a su farmacia de confianza o a la que quieran, a la que tengan más a mano para dar la alarma mediante el concepto de diciendo mascarilla 19. Mascarilla 19 viene a comunicarle al personal farmacéutico que detrás de esa mujer hay una historia de malos tratos y hay una mujer dando la alarma y que necesita ayuda. Y en El Hierro, el Ayuntamiento de Valverde ya ha anunciado la cancelación de distintas celebraciones que estaban previstas pues para mayo, también para junio, como medida preventiva. En cuanto a los casos de coronavirus, sin novedades en la isla, otro día más. Se mantiene, por lo tanto, Arida Marichal, pues un caso activo. Así es, en El Hierro se mantiene un caso activo y no hay contagios desde hace 3 semanas. En El Hierro también ha comenzado ya el reparto de mascarillas en puntos claves de la isla. Mañana será el turno, por ejemplo, del puerto de La Estaca. Desde la Dirección Insular de la Administración General del Estado, el mensaje sigue siendo claro: quédate en casa. Además, se siguen tomando decisiones preventivas, medidas como la suspensión de las fiestas de San Isidro, la Caridad, además de la Feria de la Pañada, todas ellas celebraciones en el municipio de Valverde, con el objetivo de salvaguardar y velar por la salud de todos, empezando por evitar grandes aglomeraciones. Como una medida más de prevención ante esta situación que estamos viviendo, pues para evitar aglomeraciones y generar y poner en riesgo a nuestra población, ante esta medida pues nos hemos reunido por un lado con el Cabildo para
entre ambas administraciones pues de tomar la decisión de suspender la Feria de la Pañada, y por otro lado nos hemos reunido con los curas pues para tomar esta decisión conjuntamente. Les contábamos al comienzo del informativo una nueva reunión del Comité de Gestión Sanitaria del Coronavirus aquí en Canarias. Vamos a escuchar ahora lo que nos contaba su portavoz. Hay un tema que preocupa mucho a la población, que es el desconfinamiento, y hay que decir que este se hará cuando se reúnan las condiciones adecuadas de acuerdo con las disposiciones y las directrices legales del Gobierno central. Y por tanto no nos podemos ni debemos avanzarnos a estas circunstancias. Esta crisis sanitaria no es la primera que sufre el archipiélago. La fiebre amarilla azotó Gran Canaria en el siglo XIX y el libro de Javier Esteves se titula Días de paso. Cuenta esa historia de esta epidemia que dejó poblaciones aisladas durante muchos meses. Ahora, 6 años después de escribir ese libro, ofrece el autor a sus lectores la posibilidad de poder descargarlo y además totalmente gratis. Más de 5 meses estuvo la población de Santa María de Guía en Gran Canaria aislada entre los años 1811 y 1812 por la fiebre amarilla, una epidemia que hasta ahora era la peor que se conocía en el archipiélago. En la ciudad de Guía enfermaron 1 de cada 2 vecinos y 1 de cada 3 enfermos moría. La novela de Javier Esteves, Días de paso, afronta el drama del confinamiento en esos días en una guía con nombre ficticio, Lucena. Un diario escrito por un viajero que de manera imprevista recala en el interior de Gran Canaria. Tendrán que enfrentarse conjuntamente y de manera inesperada a una de las peores epidemias que ha asolado la isla. Han pasado más de 2 siglos, pero esa realidad epidemiológica a través de la cual él ha hecho ficción guarda ciertos paralelismos con nuestra situación actual. Cuando descubren que la epidemia ya está dentro, es tarde y ya se ven aislados y confinados en la ciudad y sometidos a un control por parte de militares que impiden la entrada y salida de gente. El escritor nunca imaginó que esta historia pudiera volverse tan real en pleno siglo XXI. La novela es como que trasciende ya de su marco geográfico e histórico y termina siendo un espejo, un sorprendente espejo de lo que está pasando actualmente. Una lectura sobre cuarentena que podría ayudarnos a sobrellevar la nuestra propia y a la que se puede acceder a través del Facebook del propio autor. Bueno, y vuelta al presente, varios artistas extranjeros que residen en el sur de Gran Canaria se han unido para ayudar a las personas más afectadas. Una manera de ayudar diferente, esta vez llega cantando. There comes a time when we heed a certain call. El objetivo es recaudar ropa y también comida. A través de esta canción, We Are the World, piden a la ciudadanía que colaboren con la Asociación de Vecinos de las Lomas de Arguineguín, promotora de este proyecto solidario. Otro guiño solidario. Y mañana miércoles tendremos la oportunidad de preguntar al vicepresidente de Canarias, a Román Rodríguez, sobre todo lo que está pasando aquí en el archipiélago y la vista muy puesta en lo que está todavía por venir. Hablaremos de la gestión de esta crisis, de las medidas que se están tomando y de los planes del gobierno canario para auxiliar a la economía del archipiélago cuando salgamos todos de esta situación de parálisis obligada. Además de vicepresidente, Román Rodríguez dirige los departamentos de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por lo tanto, muchas aristas, muchos temas a tratar. A las 9:30 de la noche va a contestar en directo a todas esas preguntas en una entrevista que les vamos a ofrecer justo después de este Telenoticias 2. Bueno, eso será mañana. Ahora miramos de nuevo con esos otros ojos la actualidad que hemos visto y que hemos vivido este martes.
Hace tan solo un mes, cuando empezó nuestro confinamiento, una mascarilla era un exotismo propio de los orientales. Alabábamos en la distancia esa mentalidad del bien común. Y considero que se ha entregado demasiado tarde. Así, en un mes tan solo, ahora nos parecen imprescindibles. 4 horas de uso como máximo. Silvia Mascareño de Radio Televisión Canaria, 2 preguntas. Tan imprescindible como poder preguntar directamente a un ministro por nuestras peculiaridades. Lo hizo nuestra compañera sobre la opción de salir antes en las islas de este confinamiento. Todo lo que usted me comentaba no pasa de ser especulaciones. Nos toca seguir, por tanto, aguantando estas mascarillas, este futuro que nos medirá todo, pero la mayoría lo haremos sin miedo a nuestra propia casa. 24 horas del día, día tras día, con sus agresores. Sepas que estoy aquí, que te acompaño. Saber que hay alguien al otro lado ayudaría a muchas víctimas de violencia de género, lo que hacen estos voluntarios con quien necesite hablar. He tenido momentos malos, muy malos, de emoción. Escuchar lo que debemos hacer con ellas. Ha pasado casi todo este último mes sufriendo por este virus y su mejoría es un éxito colectivo. ¿Tienen motivos para aplaudir? Como aplaudimos a Amelia, que a sus 5 meses ya sabe lo que es una victoria vital. Seguro que un día le preguntarán: ¿cuántos años tiene tu abuelo? No se lo preguntarán como a Naira en Silvo Gomero. Es un privilegio para alumnos de la isla colombina, esa que tanto sabe de navegantes como estos atrapados en Fuerteventura. Confinados, no podíamos salir. Todos queriendo que esto acabe. Sabe Héctor que todos queremos que llegue el fin, tan impacientes ahora como hace 2 siglos. Empezamos a creernos que la epidemia toca su fin. Fueron días de paso en Guía, 5 meses encerrados por otro virus en pleno siglo XIX, pero acabaron y esta cuarentena también terminará mientras pongamos música y solidaridad, mientras recordemos que este virus no ha entendido de fronteras ni de clases. Quizás sea esa su mejor enseñanza, recordarnos que todos somos parte de un único mundo. Y así termina este Telenoticias 2, pero un minuto y volvemos con toda la actualidad deportiva. Hasta ahora.